Señor, esta mañana queremos agradecerte por la oportunidad de orar por nuestros hermanos, y queremos orar específicamente por la vida de nuestra hermana Delmi, que ha estado enferma de su estómago, con alguna infección. Señor, tú que conoces el cuerpo humano completamente, porque tú lo creaste, tú sabes, Señor, cuáles son las causas de esa enfermedad, de lo que ella está padeciendo, de sus dolores. Y en este día, Señor, levantamos un clamor delante de tu presencia para rogarte que la toques, para rogarte, Señor, que la cures, que le des la experiencia en este instante de, Señor, de saber que el Dios, el único Dios que existe, en el cual ella confía, puede en este instante liberarla por completo de todos sus achaques. Señor, en el nombre de Jesús, haz ese milagro en su vida, Señor. Por favor, que el fuego de tu Espíritu lo pueda sentir en su vida y en su cuerpo, para ser curada para gloria de tu nombre. Señor, también queremos presentar delante de tu presencia la vida de su hija Laurita. Sabemos que ha estado con dolores terribles de cabeza y se le ha informado de parte médica que su dolor puede tener la causa en su nariz, en un golpe que ella recibió. Señor, ha oído que los médicos recomiendan una cirugía, pero Laurita no tiene paz. Señor, sabemos que esa cirugía no puede ser complicada. Sin embargo, Señor, también sabemos que tú eres poderoso para corregir ese hueso que perdió su posición debido a un golpe. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en este instante, Señor, ella reciba el toque de tu Espíritu y pueda sentir, Señor, la corrección en su nariz. No lo pedimos porque hay algo especial en nosotros, sino porque el especial eres tú, Señor, el poderoso, el misericordioso, el benigno. Y tú también, Señor, puedes hacer un milagro en su vida en este instante, Señor, porque creemos en ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y, Señor, también queremos aprovechar este momento en tu presencia para pedirte por Luis, que está con dolores en su cuerpo, en sus articulaciones. Señor, en el nombre de Jesús también te suplicamos que en este instante tú puedas, Señor, por tu gloria, tocar su cuerpo, el cuerpo de tu Hijo, Señor, y Él pueda recibir algo de los cielos en este instante. Él también creyendo que tú eres poderoso para libertarlo, para curarlo. Señor, en el nombre de Jesús, que este sea un momento crucial también para fortalecer su fe y ver en quién ha creído, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos, Señor, por la intervención en su cuerpo, Señor. Cúralo. Y gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará.
desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Sí, Señor, estamos debajo de la sombra del Omnipotente, siendo guardados y protegidos por el Altísimo, porque de nosotros mismos no somos capaces, Señor. Es cierto que tú has creado un sistema de defensa interior en el cuerpo magnífico, magnífico. Sin embargo, a veces, Señor, los virus, las bacterias encuentran alguna debilidad nuestra, como tensión, como debilidad física, emocional, de todo tipo, y se aprovechan de la oportunidad. Pero, Señor, en esta hora queremos fortalecernos en tu presencia para que nuestro cuerpo también reciba el beneficio, porque es templo del Espíritu Santo. Por eso, Señor, cantamos a ti con todo el corazón. Bendito seas tú, Señor. Te alabo, mi Señor, porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor, a mí. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel, que me sustenta y me guiará hasta el fin. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Te alabo, mi Señor, porque eres fiel y siempre conmigo estás. Aunque yo sea infiel, tú permaneces fiel, Señor, a mí. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. Y cuando débil estoy, me fortaleces y llenas mi corazón de tu palabra fiel, que me sustenta y me guiará hasta el fin. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente eres fiel. 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 Oh, sí, Señor, tu gozo es nuestra fortaleza, y es a través de ti, Señor, que encontramos la respuesta a todas nuestras necesidades. Tú eres nuestro creador y entonces en ti está la fuente de la vida.
la fuente del conocimiento, la fuente, Señor, de la bendición. Todo lo que nosotros necesitamos está ahí, Señor. Permita que el día de hoy veamos algo de tu camino, que aprendamos, Señor, y que enderecemos lo que está torcido, que podamos obedecer tu palabra, Señor, y que caminemos en tus caminos preciosos, porque son buenos y perfectos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Quisiera comenzar esta mañana para que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo número 46. El verso número 1, vamos a leer ahí, que dice: se postró Bel, ese es un ídolo, un dios, con minúscula. Se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias. Pongan atención a estos dioses babilónicos. Y dice, sus imágenes fueron puestas sobre bestias. Debido a ser dioses babilónicos, en aquella época Babilonia fue un gran imperio financiero, militar y en todo sentido. Entonces la mayoría de naciones que estaban alrededor o debajo de ese imperio también adoptaban sus dioses. Israel no fue la excepción. Mucha gente también tenía los dioses de lo que ellos pensaban que eran poderosos para responder y bendecir a esas naciones tan grandes. Pero veamos lo que la Biblia dice aquí, otra vez. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, o sea, ¿por qué? Porque no podían andar, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros solías llevar. Me gusta cómo escribe Isaías ahí. Dice, esas cosas que vosotros solías llevar con alzadas cual carga, en los hombros, también sobre las bestias cansadas, pobrecitas, ¿verdad? El Señor decía, pero él ni se preocupaba por los ídolos, estaba preocupado con las propias bestias que estaban cargando esos pesos inútiles, vanos, porque esos son pura vanidad. Ahora, dice, fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Ahora, pongan atención a lo que vamos a seguir leyendo, porque hasta ahorita, hasta en este momento, son ídolos siendo cargados por bestias. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. ¿Qué está a entender eso? Que ese Dios que nosotros tenemos, en el cual creemos, Él nos carga, no nosotros a Él. Y hasta la vejez, yo mismo los cargaré. Y hasta las canas, gracias Señor, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Bendito sea el Señor. Esta palabra es algo que es uno de los textos más preciosos, creo, que hay en cuanto en el libro de Isaías, en relación al carácter de Dios y a la carga que Él lleva, y una evidencia del amor divino, que siendo como somos, tan pecadores como somos, Él nos lleva sobre sus hombros. Él es un Dios que Él carga, no es cargado. ¿Por qué? Porque Él no es un ídolo, Él no es una imagen. Él es el único Dios verdadero que nos crió, y como dice ahí Él, que dice, sois traídos por mí desde el vientre.
sois traídos por mí desde que fueran concebidos. Y no está hablando únicamente concebidos en el vientre de tu madre en esta tierra terrenal. Está hablando de ser concebido desde el corazón de Dios. Él ya entendía qué iba a pasar. Él nos vio desde el principio y vio lo que tenía que llevar. Y cuando nosotros no podemos tener ese privilegio. De hecho, no lo podríamos llevar. Porque si nosotros nos enteramos de que vamos a tener problemas serios con fulano más adelante, no lo creamos. Porque tendríamos la habilidad y la elección y el poder de decir, no, no. Pero el Señor no hace eso. Él nos crió, nos pensó, y cuando Él piensa todo es hecho. Entonces Él nos vio y dijo, no, yo estoy dispuesto a llevar esa carga. Ese es el Dios que nosotros servimos, el Dios que nosotros adoramos, un Dios que no lo entendemos. Nosotros no comprendemos ese corazón tan precioso, pero algo de eso nosotros vamos a ver en este día. Entonces, pero aquí Él también resalta que somos llevados desde la matriz y dice, hasta la vejez yo mismo. ¿La vejez de quién? Dios es eterno. Dios es, aunque Daniel y otros profetas lo vieron como el anciano de días, en el libro de Apocalipsis se ve también como el anciano de días. No es porque Él ya sea viejo. Muchos han pintado a Dios como un viejito con su barba blanca. No, Él es el eterno. Él es el infinito. Él es el yo soy, el que siempre ha existido. Pero esos cabellos blancos es una evidencia de su sabiduría. De su sabiduría y también de su paciencia. Porque un viejito así tiene tanta paciencia. Y así es nuestro Dios. Por eso Él dice, desde el vientre, dice, y hasta la vejez yo mismo. Yo voy a ser el mismo que desde que los crié los voy a llevar hasta que ustedes se vuelvan viejos. Y es increíble que cuando más pasa la vida, cuanto más viejos nos hacemos, parece ser que más tercos nos volvemos, ¿verdad? En lugar de ser personas más sabias, ser más pacientes, ser más comprensivos, parece ser que el carácter de otrora, el carácter que hemos traído, como que se pone más duro. Pero en el Cristo Jesús eso puede cambiar totalmente y Él puede transformar la vida. Obviamente en el mundo esa es una realidad, pero en Dios no tiene por qué suceder. En Dios el Señor va a transformarnos como Él es, y entonces que nosotros también podamos llevar a la vejez, pero con la bendición de Dios, con su aprobación, con su presencia. Eso es lo que queremos. Y el Señor está dispuesto a andar con nosotros hasta nuestra vejez. Y dice algo más. Dice, y hasta las canas, otra vez, ¿verdad? Refiriéndose a los últimos años de nuestra vida, a la tercera edad que le llama la gente, dice, yo os soportaré. ¿Y por qué dice eso? Porque somos cosa seria. Cada uno de nosotros somos un caso único. Y Él tiene que soportarnos a cada uno de nosotros. Yo no podría ser Dios, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría ser capaz de llevar la carga de este, llevar la carga de este, y aguantar a este, y ayudar a este, y ayudar. Y aunque no sean dignos, porque el Señor hace salir su sol sobre malos y buenos. Yo no le dejo salir el sol a ese ingrato. Solo aquella buena gente. No, Dios no. Él deja salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos o injustos. ¿Por qué? Porque Él está preocupado por todos y dando la oportunidad a cada uno de que en algún momento se convierta, en algún momento lo conozca, en algún momento lo entienda y pueda entregarse y pueda disfrutar de una vida nueva en el Señor. Eso es el Dios que nos soporta. No solo soporta a los que están en el mundo, soporta también a los creyentes, que podemos ya llevar 30, 40, 50 años de ser creyentes y todavía con algunas mañas del hombre viejo, porque tenemos mañas todavía. Todavía hay algunas cositas ahí que nosotros mismos sabemos que las hemos cultivado, las hemos mantenido y no las hemos soltado. Lo impresionante es que el Señor dice, yo hasta las canas yo soportaré. Yo hice, yo llevaré. Por eso, Él lo hizo, Él lo crió. Él no está diciendo, me arrepiento. Cuando dice la Escritura que Dios se arrepintió de hacer el hombre, no quiere decir que Dios cambió de idea. Dice, pero ¿qué hice?
Y ahora, y no tengo un plano B, o si tengo un plano B. No, él no habló eso. Cuando él, en la escritura en hebreo dice que él se arrepintió, lo que expresa esa palabra en hebreo, ese verbo, quiere decir sintió dolor en su corazón. Le sintió dolor. No que se haya arrepentido de decir, ¿por qué los crié? No, si no hubiera acabado también con Noé, que era representación del propio hombre. No, pero era el dolor que él sentía. Por eso dice, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. 2 veces él repite el verbo, yo soportaré. Gracias, Señor, por soportarnos. Entonces, el título del mensaje de este día es Dios habla bien de ti. Dios habla bien de ti. Y escucha, aunque te estés portando mal. No, eso no quiere decir, y tal vez algunos pudieran malinterpretar este título y hasta el contenido del mensaje, pero si van a las escrituras lo van a entender. Eso no quiere decir que Dios nunca te va a decir nada, porque Él como buen padre te puede reprender. Y tiene derecho, como cualquier padre en esta tierra tenemos derecho y obligación de reprender a nuestros hijos cuando están haciendo algo incorrecto. Él siempre lo hará. Él dice que Él disciplina a sus hijos, aquellos que ama, que son sus hijos, los va a disciplinar. O sea, el hecho de hablar bien no significa que nunca les va a decir nada, nunca los va a corregir, nunca les va a decir eso no es correcto, eso no es justo. Eso no, eso no está hablando nada de eso. Eso es parte del camino de justicia que cada padre y el Padre Celestial sabe que debe realizarse. Pero cuando Él está hablando de eso y cuando estamos dando este título a este mensaje, es porque Dios es un Dios que nunca está pensando mal de ti. Es algo impresionante cómo es que Él cree plenamente que la obra que Él está haciendo en tu vida va a tener un efecto muy bueno y muy positivo y eternamente precioso. Eso lo cree Él y tú y yo también deberíamos de creerlo. Porque eso es declarar a Dios verdadero. Creer que Él, como dice en Filipenses, aquel que ha comenzado la buena obra, Filipenses 1:6, la terminará, y dice, y la completará en el día de Jesucristo. O sea, hay algo que se está realizando, y a pesar de que nuestros años han pasado y tal vez nos estamos convirtiendo en viejos, eso no importa. El Señor va a terminar su obra. Ahora, a pesar de que Él habla bien de nosotros, Él también está consciente de nuestra realidad de pecadores. ¿Entiende? Todos somos pecadores. Fallamos, ofendemos. Todos tenemos problemas serios. De hecho, la Escritura dice en Efesios capítulo número 2 y versículo 1 al 6, hablando de Jesucristo, dice, y Él os dio vida a nosotros, Dios, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que hace el pecado es dar muerte, Él produce la muerte. En los cuales, delitos y pecados, anduvisteis en otro tiempo. Está hablando de personas que ya no andan en eso, pero vivieron ahí, que tienen esa experiencia, que se pueden recordar. Siguiendo la corriente de este mundo, porque hay un río de Dios y hay un río del mundo. La corriente de Dios es una corriente de santidad, como su camino de santidad. El que ande ahí, aunque sea torpe, dice, no se desviará. Lo que importa es que sigas el camino de santidad del Señor. Y hay una corriente de santidad y hay una corriente de impiedad que sale de la boca de Satanás. Esa otra corriente sale de la boca de Dios. Es su propia vida, es su espíritu, según Isaías 44:3. Y el otro, según lo que vemos en Apocalipsis 12, sale de la boca del dragón, dice. Son sus palabras otra vez. Entonces hay dos espíritus y aquí está hablando de la corriente de este mundo. O sea, de las palabras, de lo que enseña, la doctrina, el estilo de vida que el mundo enseña. Y nosotros pensamos que no hay nada de malo en el mundo. No, la Biblia dice que aquel que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y eso es una realidad. Ahora, es un milagro que nuestros ojos sean abiertos para ver ese mundo y ver el mundo de Dios, y entonces no vamos a tener necesidad de estar rechazándolo, porque vamos a estar andando en el camino de Dios, en el mundo de Dios.
conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el que tiene esa corriente en dominio? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, entre los cuales, entre esos hijos de desobediencia, también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Y si ustedes notan ahí, el escritor de Efesios, que es el apóstol Pablo, se está incluyendo. Y recuerden que cuando nosotros conocemos la vida del apóstol Pablo, él ya era un religioso, perseguidor de la iglesia, sí, porque no tenía entendimiento, pero era un religioso que fue educado a los pies de Gamaliel. Según él servía a Dios desde sus ancestrales, desde sus padres. ¿Por qué? Porque todos tenían la fe judía. Sin embargo, él reconoce aquí que a pesar de eso, él estaba bajo esa corriente del mundo y bajo pecado. Y dice la Escritura, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, o sea, es algo que no se puede cambiar. La naturaleza de un caballo no la vamos a poder cambiar, aunque le pongamos enfrente un canguro, y para que él prenda a saltar como salta un canguro, él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque son dos naturalezas distintas. La naturaleza de un caballo, imagínense sus 4 patas, el otro solo tiene 2 y 2 bracitos chiquitos, bien diferentes, ¿eh? Pero el salto que da un canguro es impresionante. La habilidad que tiene, la fuerza que tiene en sus piernas y en su cola, ¿eh? Pero aunque lo siga viendo todo el día, un caballo nunca va a hacer lo que él hace. ¿Por qué? Porque su naturaleza es distinta. Y el canguro nunca va a hacer lo que el caballo puede hacer. Entonces, la naturaleza humana es una naturaleza que va a continuar igual. Por eso es que nosotros necesitamos permitir que la naturaleza de Dios sea puesta en nuestras vidas, la naturaleza divina que vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, ahora ya no somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, bendito el Señor, por su gran amor con que nos amó, dice, aún estando muertos nosotros en pecados, o sea, estábamos en una condición totalmente desfavorable, sin chance ni sin ninguna oportunidad de rescatarnos por nosotros mismos. O sea, lo que está diciendo es que hubo una iniciativa propia de Dios para salvarnos. Él no vio joyas ahí, voy a salvar estas joyas, que nada. Piedras brutas, sí, en todo sentido. Y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y ahí viene la nueva naturaleza, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, lo que muestra aquí Efesios es que todos nosotros somos parte de un conglomerado de pecadores, y que esa es nuestra condición. No hay forma de escaparnos. Dios está consciente de esa realidad, y lo triste es que la mayoría de seres humanos no estamos conscientes de nuestra realidad. Siempre estamos considerándonos algo muy especial. Siempre estamos pensando que hasta somos mejores que nuestros hermanos o nuestros semejantes, o aquel pobre que no tiene una casa o no tiene un carro, tiene que moverse a pie y pobre. No, nosotros somos, no puede existir eso. Delante de Dios no hay acepción de personas. Delante de Dios no es la ropa que usamos o el carro que tenemos o el trabajo que tenemos o el salario que devengamos. No tiene nada que ver. Él ve el corazón. Como el Señor le dijo a Samuel, Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón. Entonces la clave de todo ser humano es su corazón. No es la condición de fuera, la apariencia del ser humano. Entonces, sin embargo, nosotros sí vemos la apariencia, y eso es parte de la naturaleza caída. Por eso es que cuando el Señor llamó a Mateo, el publicano, para que lo siguiera, según lo vemos en Mateo capítulo 9, dice aquí 9:9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un publicano, y le dijo, sígueme. Imagínense, él llamó a un publicano. ¿Quién era un publicano?
a grandes rasgos les digo, ya he predicado sobre esto, pero era un cobrador de impuestos y alguien de la peor calaña, considerado así de la peor calaña en Israel. De hecho, los fariseos consideraban a los publicanos ya en la tierra hijos del infierno. O sea, para ellos eran los peores pecadores que podían haber. O sea, ellos clasificaban pecadores. Estos son aceptables. Un sumo sacerdote, aceptable. Un sacerdote, aceptabilísimo, ¿verdad? Un levita, también aceptable. Aquellos guardas del templo, aceptables. Apariencias engañan, lo vamos a ver. Entonces, aquí vemos a un publicano que el Señor llama para ser parte de los 12 apóstoles. Ni siquiera solo para ser un discípulo, parte de los 12 apóstoles. Entonces, cuando llamaron a Leví, entonces este hombre, él aceptó inmediatamente, y ya hizo una cena en su casa y convidó al Señor, invitó al Señor, y ahí estaban todos sentados. Y dice aquí, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa de Mateo, he aquí que muchos publicanos y pecadores, amigos de Mateo, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Estaban felices, porque ellos eran rechazados por todos los sacerdotes, rechazados por todos los fariseos, rechazados por todos los religiosos. Y en ese momento se estaban sintiendo muy cerca de Dios, porque estaban siendo aceptados por ese nuevo maestro que se estaba levantando en Israel. Y no hay duda que no se estaban equivocando. No solo estaban bien cerca de Dios, estaban delante de Dios. El Señor se había manifestado en medio de ellos para recibir aún a los más pecadores como un publicano, si están dispuestos a arrepentirse. Y dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ay, Señor, nosotros somos iguales que esos fariseos, ¿verdad? Hacemos nuestra acepción de personas, pero Dios no hace eso. Al oír esto Jesús, porque los discípulos no pudieron responder, ellos también se sentían un poco avergonzados, Pedro y Andrés y Juan y Natanael, que eran uno de los primeros que estaban como discípulos, los 4 que fueron llamados. Bartolomeo, Natanael es Bartolomeo, y él estaban ahí. Y no pudieron responder, porque te dice aquí que no, o tal vez trataron de decir algo, pero como iban tal vez a decir algo incorrecto, entonces Jesús inmediatamente les dijo: los sanos. Al oír esto Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, lo que estaba diciendo es que Él es el médico de los cielos, que había venido a esta tierra a curar a los enfermos, a los pecadores. Pero esos otros no se consideraban enfermos, no se consideraban pecadores. Por eso dice ahí: los sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Ustedes son sanos, entonces no necesitan. Imagínense qué tremendo. O sea, que uno puede considerarse sano, no de los enfermos. Y pues, y solo así podemos comprender si somos enfermos, aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando vemos eso, los discípulos sin duda también tuvieron una gran lección en aquella noche de cena en la casa de Mateo. Desde ese día en adelante ellos se abrieron más su corazón para poder aceptar a Mateo. De hecho, no tuvieron casi un rechazo, o no se opusieron, por lo menos no manifestarlo, porque no les estaban pidiendo consejo para ver si querían o no que entrara Mateo o Judas. No, el Señor Jesús fue al Padre que le pidió la orientación y fue Él que lo guió. Entonces los discípulos, cuando vieron que entró Judas, pues ellos no vieron mucho problema en Judas, porque Judas era de la tribu de Judá. Su nombre Judas es en griego y Judá es en hebreo. Es el mismo nombre. Entonces él era el único, digamos así, el discípulo más significativo, más importante, en el sentido de que era de la misma tribu del Señor Jesucristo. Impresionante. Y él no aparentaba nada malo. No era un publicano, ¿verdad? Es más, él sí parecía que él era más político que otra cosa, ¿verdad? ¿Quién no odia a los políticos, verdad? Hay algunos que pueden ser interesantes. Pero lo cierto es que
Judas no aparentaba pecados grandes, porque nosotros también clasificamos los pecados, pecadones, pecaditos, pecados medios. Bueno, el hecho es de que el Señor nos soporta según nuestra condición. Y Judas, a pesar de que él no aparentaba nada malo, él tenía un pecado que podemos llamar así de serio. ¿Por qué serio? Porque aunque él no era inmoral, él no era adúltero, no era fornicario, aparentemente, él era un codicioso. Él tenía el problema de la codicia en su corazón, y él amaba tanto la codicia, amaba tanto ese pecado, que ese pecado lo mató. Ese pecado lo destruyó, porque él no lo quiso entregar. Por eso es que el Señor, cuando le dio la bolsa, no le dio la bolsa para destruirlo, como algunos piensan. No, él le dio la bolsa para que él pudiera vencer su problema, para que él pueda ser libre de su codicia, para que él se pusiera entre la bolsa y el Señor. Diga, no, este dinero es del Señor, este dinero es santo, este dinero yo no lo puedo tocar, este dinero no me pertenece, es el Señor el que dispone. O sea, era una confrontación, era un trato con él. Y oigan, más que los demás discípulos también, no crean que ellos no tenían codicia. Claro que todos tenemos en una cierta medida esa situación, ese problema. Como dice la Escritura, la raíz de todos los males es el amor al dinero, codicia. Y él tenía ese problema, pero no se dejó tratar. Entonces ese problema lo destruyó. Yo no quiero entrar en muchos detalles en esta hora porque el tiempo se me ha ido. Pero lo que sí es verdad es que nosotros tenemos que hacer una deliberación en nuestra vida y definir qué es lo que nosotros queremos. El Señor no rechaza a nadie. Él recibió a Mateo, lo llamó a Judas también, llamó a María Magdalena para ser una de sus discípulas, y según la Escritura en Lucas 7, versículo 37 al 39, dice que ella era una mujer pecadora. O sea, los fariseos la consideraban la mujer que estaba ungiendo al Señor con sus pies. No era María la hermana de Marta, de Lázaro. En Lucas 7 esa es María Magdalena. De hecho, en Lucas también, en el capítulo 8 y versículo número 2, dice ahí que María Magdalena había sido libre de 7 demonios. Probablemente su pecado, lo que ella hacía, sabemos en sí que era, algunos piensan que era una prostituta. No importa cuál haya sido su problema, no quiero decir con eso que esas cosas sean ataduras. Son ataduras y son cosas serias, y son serios problemas, son serios pecados. Pero lo que estoy diciendo es que para el Señor no es imposible librar a cualquier pecador, no importa su condición. Si tan solamente puede ver en el Señor la respuesta de su vida, si tan solamente puede ver en el Señor la fuente de la salvación y amar tanto esa presencia que está dispuesto a abandonar su vida pasada. Y así sucedió con María Magdalena. Ella sin duda estaba cansada de su vida, tal vez hasta pensando en suicidarse, matarse, no sabemos, porque imagínense, así sucedía con el endemoniado gadareno, que dice que los demonios lo querían, lo golpeaban, él se golpeaba y todo, o como aquel niño lunático que el demonio lo mandaba al fuego, lo metía en el agua. ¿Para qué? Que quería matarlo. Y probablemente algo así había sucedido porque ella también tenía 7 demonios. Y el Señor la libró de esa influencia. Y ella se convirtió en una mujer preciosa, en una de las discípulas más fieles. El primer ser humano, digámoslo así, de los fieles de fe que vio al Señor Jesucristo resucitado. ¿Cómo podrían pensar los discípulos en aceptar a una pecadora como aquella en medio de nosotros? No. Ellos comenzaron a darse cuenta que no podían estar haciendo distinciones, sino que tratarlos como el Señor también los trataba, como Él también lo trató a la mujer samaritana. Estoy seguro que muchos de nosotros, al ver una mujer así, tal vez ya hemos hecho esos comentarios: ¡hala! Esa mujer ya se va casando 10 veces. O ese hombre ya lleva tantas mujeres. Sí, vive una vida inmoral, una vida
que si no la corrige, que si no permite que Dios entre a su vida, se va a ir al infierno. Es verdad, pero hasta mientras está aquí en la tierra, en cuanto esté aquí en la tierra, tiene la oportunidad de cambiar. Eso sucedió con la mujer samaritana. A pesar de que ella estaba en esa condición, el Señor planeó aquel día para estar ahí en el pozo de Jacob en Samaria, y le dijo: llama a tu marido, para que platiquemos. Señor, no tengo marido, le dijo. Ella también con sus propias estaba tratando de huir del confronto que el Señor la estaba llamando. En verdad has hablado, porque 5 maridos has tenido. Imagínense ustedes, en ese momentito se le cayó la mandíbula a la mujer. Sí, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Señor, me parece que tú eres profeta. No era profeta, era Dios que estaba ahí, no para culparla, porque todo estaba siendo privado. Se dan cuenta que Dios sí puede hablarnos al corazón, y puede hablarnos fuertemente, puede hablarnos de nuestra realidad, pero el propósito es hacer algo en nuestras vidas para transformar y nos librar de ese camino torcido en que llevamos, y colocarnos y conducirnos en el camino de santidad, para que andemos en su presencia. El hecho es que estas personas fueran aceptadas por el Señor. La mayoría de ellas se quedaran, con excepción de Judas, que no quiso abandonar su realidad. Pero dice aquí la escritura en Isaías 22, vamos ahí otra vez. Estuvimos en Isaías 46, ahora vamos a Isaías 22. Versículo número 11 dice, Isaías 11 dice: hiciste esfuerzo, o sea, obras humanas para tratar de librarse de un ataque del enemigo. Hiciste esfuerzo entre los 2 muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo, o sea, al hombre que lo había construido. Ni miraste de lejos al que lo labró. Pero también está hablando de levantar los ojos al cielo. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto, a endecha, y a raparse el cabello y a vestir cilicio. Eso es, todo ese versículo está hablando de arrepentimiento. O sea, estás en un momento difícil, no veas qué puedes hacer humanamente. Levanta tus ojos al cielo y reconoce que todo lo que sucede, el Señor el que lo permite, y Él está tratando con tu vida. Y dice, y he aquí, pero dice, no hubo arrepentimiento. En lugar de eso, dice en el verso 13, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, y diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. O sea, rechazando la posibilidad de arrepentimiento, rechazando todo trato en su vida que el Señor permite para convertir su corazón a Él. No lo quisieron. Nosotros lo que queremos es disfrutar esta vida, no importa si nos vamos después al infierno. Algunos pensarán así. No, de hecho ni piensan así porque no creen que existe el infierno. No existe Dios, tampoco el infierno. Entonces todo se acaba cuando yo me muero, ahí ¡pum!, se acabó todo y adiós mundo cruel. No es así. Pero ahí está la actitud, es una actitud arrogante en contra de un Dios bondadoso que está tratando de llamarlos al arrepentimiento. Entonces dice, y verso 14, esto fue revelado a mis oídos, dice el profeta, de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado de rechazar la posibilidad de arrepentimiento y querer vivir obstinadamente en un camino de pecado, este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Wow. Entonces es lo que sucedió igualmente con Judas. Él no quiso abandonar su pecado, obstinadamente siguió con ese camino y dijo, yo voy a comer y voy a beber de esta vida y de lo que mi corazón me dicta. Y ese fue el terrible resultado de una vida llena de pecado y de haberse alejado del Señor. Pero ¿saben cuál es la clave para que nosotros podamos ser libres de la influencia del pecado? Que nosotros aceptemos el amor de Dios. Quiero que vean algo aquí conmigo en Juan. Vamos al libro de Juan capítulo 5. En el verso
38, 5:38. Ni tenéis, hablando a los judíos, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Si no creemos en el Hijo, nunca tendremos la palabra de Dios. Y escudriñad las Escrituras, o lo que dice es que ustedes viven escudriñando las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice el Señor, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, las Escrituras son un testimonio de quién es la vida, de quién es la verdadera palabra. Palabra escrita, ¿sí? Pero la verdadera palabra está en Cristo. Él dice ahí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La vida está en Jesús. Y las Escrituras santas nos dan el testimonio de que tenemos que acercarnos al Señor. Dice, verso 41, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, dice él, y aquí está el problema, que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tienen el amor de Dios porque no han creído en el Hijo. La fe viene primero. Por eso es que están las tres virtudes que conocemos, las tres virtudes famosas, ¿no? Bases que son fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. La fe viene primero. La esperanza es mayor que la fe, porque se basa en el carácter de Dios y no únicamente en lo que queremos recibir. Y el amor, que es Dios mismo, está hablando de su propia persona desarrollada en nosotros. Y dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros, porque no creían en el Hijo. Cuando alguien cree en el Hijo, inmediatamente recibe el amor de Dios. Es exactamente lo que dice aquí en Romanos capítulo número 5 y verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Desde el momento que una persona cree en el Señor, se convierte en templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y Él deposita el amor de Dios. Cuando ese amor de Dios es el que nos ayuda a conquistar el pecado. El amor de Dios que nos ayuda a soportar, que nos ayuda a llevar también a nuestros hermanos. Ese es el amor que cada uno de nosotros necesitamos y es el amor que nos va a dar toda una gran victoria. Yo tengo muchos textos aquí, pero solo les voy a leer dos más. El primero está en 2 Tesalonicenses, capítulo número 3. Dice en el verso número 5, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios. Ellos ya están llenos del amor de Dios, o sea, tienen el amor de Dios en sus corazones por el Espíritu Santo. Pero nuevamente Pablo está diciendo aquí a estos tesalonicenses que el Señor encamine vuestros corazones. ¿Por qué? Porque cada corazón necesita crecer en el amor de Dios. Al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Se dan cuenta que cuando nosotros tenemos más el amor de Dios, más pacientes vamos a ser y vamos a poder soportar a los demás. Y como dice también aquí en Judas en versículo 21, porque Judas solo tiene un capítulo, Judas 21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos, o también se puede traducir como guardaos. Podemos ser guardados. Y es interesante cómo es que el verso 24 termina y dice, y aquel Dios que es poderoso para guardaros sin caída. Seremos guardados sin caída por ese amor divino que necesita ser desarrollado en nuestros corazones. Entonces, es ese amor que Dios manifestó al enviar a su Hijo para morir por nosotros, es el mismo amor que necesitamos ahora en el corazón para nosotros morir a este mundo y dar nuestra vida al Señor. Dios está consciente entonces de nuestra realidad. Somos pecadores. Y como dice Juan en su primera carta, dice, si alguien dice que no es pecador, es mentiroso. Todos pecamos, todos ofendemos. Y si hijito dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Pero si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, dice, de toda maldad. Entonces Él está dispuesto a tratar con nosotros. Dios está consciente de nuestra realidad. Y para que ustedes vean eso, quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Números. Vamos al libro de Números, en su capítulo número 23. Y aquí, del capítulo 22 hasta el capítulo 23,
está registrado el evento crucial de ese libro de Números, y también uno de los eventos importantes en el desierto, cuando el pueblo de Israel está pasando cerca del territorio de Moab y Balac quiere maldecir al pueblo porque quiere luchar, quiere salir a luchar, pero él sabe que solo va a poder vencerlos si ellos han sido maldecidos por Dios. Entonces compra con dinero, manda a traer a Balaam para que él maldiga al pueblo. Y Balaam, debido a que era como Judas, que él amaba el dinero, él aceptó y se fue para allá, y con su hipocresía dice: bueno, yo voy a hablar lo que Dios me diga que yo hable. El Señor le dijo: bueno, está bien, puedes ir, solo vas a hablar lo que yo te diga. Y así va, y él comienza a bendecir al pueblo, y Balac está pero molesto: y no te dije ya que te puedo dar mucho dinero y tú sigues bendiciendo. Es que no consigo. Si Dios no lo estaba permitiendo. Escuchen cómo es el Señor de tremendo, que él no estaba permitiendo que ese profeta hablara mal de su pueblo. ¿Por qué? Porque su pueblo era santito completamente. No, el pueblo de Israel había fallado muchas veces. Dice el mismo, nosotros podemos leerlo en el libro de los Salmos tantas veces. El Señor dice que desde que salieron de Egipto no dejaron de incomodarlo y de enojarlo. Como padre él sentía pero estos niños no paran de murmurar, no paran de pecar, ¿verdad? Dios estaba consciente de esa realidad, como Dios está consciente de nuestra realidad. Pero ¿saben una cosa? Él no habla mal de nosotros. A pesar de lo que somos, Él no habla mal. Dice aquí en el capítulo 23, entonces, en el versículo, vean conmigo ahí por favor, versículo 20, dice: he aquí, he recibido orden de bendecir, él dio bendición y no podré revocarla. Esas son las palabras de Balaam. No ha notado, oigan qué precioso esto, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. O sea, lo que está diciendo es que el Señor se regocija en medio del pueblo de Israel, y está diciendo que ese pueblo el Señor no ha visto iniquidad, ni ha visto maldad, no ha visto nada malo en él. Y ustedes dirán: pero yo no entiendo ese versículo, porque acaban de pecar, venían de murmurar. Es más, cuando salieron de Egipto y estaba Moisés en el monte recibiendo las tablas, ellos ya estaban ahí en la gran idolatría con aquel becerro de fundición. Era impresionante. El Señor casi los destruye, porque el Señor sí va a caer con su juicio cuando hay inmoralidad e idolatría, las dos cosas que el Señor les ordenó a los judíos que evitaran, a los gentiles: idolatría e inmoralidad. Las mismas dos cosas que sucedieron ahí cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Entonces el Señor, Él siempre está hablando bien de los suyos. Tanto es así que yo puedo pensar inmediatamente en Job, como él habló así delante de Satanás, ¿verdad? ¿Ya viste a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, temeroso, apartado del mal, y que hace mis caminos, vive en mis caminos. Que hombre ese, siempre hablando. Y les digo una cosa: el hecho de que Dios hable bien de nosotros nos compromete y nos pone en circunstancias difíciles, porque si Dios habla bien de nosotros, eso significa que Satanás va a tratar la manera de atacarnos para encontrarnos alguna falla, algún defecto. Como él estaba delante del sumo sacerdote Josué, dice, delante del Señor, ahí estaba el ángel, era Gabriel. Y ahí está en Zacarías, en el libro de Zacarías, y ahí está también Satanás delante, y entonces el Señor tuvo que cambiarle las vestiduras al sumo sacerdote. Pero ahí está el capítulo 3 de cómo él estaba atacando, buscando la manera de destruir a aquel del cual el Señor estaba limpiando también su vida, como limpió los labios de Isaías. Dios siempre está hablando bien de nosotros, a pesar de nuestra condición. No quiere decir que Él está hablando una mentira, de ninguna manera. Él está diciendo lo que Él ve. Él está viendo su obra. Él está viendo lo que ya Él ha completado. Dice: no, estos son hijos que no mienten, dice. Dios está ahí. Y queridos hermanos, yo antes de seguir y terminar con este mensaje en este día, yo quiero decirles lo siguiente. Una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender es a no hablar mal de nuestros hermanos.
O sea, que algunos nos hayan ofendido, que algunos estén viviendo incorrectamente, que alguien pueda estar viviendo en pecado, eso no lo podemos evitar, como Dios sabe también cuál es la condición de cada uno. Eso no nos da el derecho, ¿verdad?, de tener que abrir nuestros labios para señalar el pecado y pensando que nosotros somos más justos que ellos o que nosotros sí estamos viviendo correctamente y ellos no. Todos tienen oportunidad y todos tienen su estación. Como el Señor dice, no te alegres por la caída de tu enemigo, porque el Señor puede acabar con él y puede comenzar contigo. Nosotros no podemos manifestar un corazón duro o indiferente a la realidad de cada ser humano. Entonces es importantísimo que cada uno de nosotros tengamos respeto, cariño y consideración a nuestros hermanos, que como dice la Escritura en Gálatas capítulo 6 verso 1 en adelante, dice: vosotros que sois espirituales, si veis a uno de vuestros hermanos que ha caído, dice, levantadlo con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado, dice. O sea, otra vez, oportunidad y estación a cada uno le llega. Entonces, si nosotros somos misericordiosos, el Señor también va a tener misericordia de nosotros y nos va a levantar en los momentos difíciles. Porque si nosotros podemos ser la ayuda de alguien más que está caído, el Señor va a ser nuestra ayuda cuando nosotros lo necesitemos. Por eso es tan importante que aprendamos en nuestro relacionamiento diario a no faltarle respeto, mucho menos a los hijos, a la esposa, al esposo, a los padres, a los hermanos, al pastor y el pastor a las ovejas. En fin, todo ese relacionamiento, no importa si es vertical o es horizontal, lo que importa es que tengamos el cuidado y la sabiduría y que imitemos al Señor en relación a ese punto. Es muy importante. ¿Saben por qué? Porque si ustedes abren sus labios para hablar mal de alguien, es como lo que sucede, ¿verdad? El señalar a alguien con este dedo, 3 dedos vienen para ti. Son los 3 dedos de Dios que están diciendo: ¿y tú quién eres? Mira primero la gran viga que está en tu ojo antes de ver la pajita que está en el ojo de tu hermano. Entonces, es peligroso. Además, cuando nosotros estamos abriendo nuestros labios para criticar o burlarnos de alguien más, al Señor no le gusta que nadie se burle de alguien más. ¿Se acuerdan de Eliseo? Eliseo era como yo, o yo era como él. Calvo, yo soy como él. Calvo. Y cuando él iba subiendo, dice ahí por una ladera de Jericó, unos jóvenes le comenzaron a gritar: ¡sube calvo! ¡Sube calvo! No hay ningún problema ser calvo. Desde aquella época para el Señor no era ningún problema. Ni creo que tenía un complejo de inferioridad Eliseo por eso. No, imagínense. Ni lo tengo. Entonces, y tampoco creo que Eliseo se sintió así como ofendido porque estaba sufriendo bullying. Pero lo que sí es cierto es que Dios actuó ahí. No fue un sentimiento del profeta cuando dijo que dio órdenes y habían unos osos ahí, dice, y salieron esos osos y mataron a esos 40 jóvenes. Usted diría: ay, no, esa fue una venganza de un hombre que se enojó porque lo llamaron calvo. No. Eso está escrito ahí porque Dios intervino para que los hombres y de esa ciudad supieran que nadie debe burlarse de otra persona por su condición. Si es chaparro, si es calvo, si no tiene dientes, si es orejudo, si es gordón, si es flaquito. Yo sufrí mucho de bullying en mi niñez y en mi juventud. Yo era flaco como un hueso, todo, solo piel. Era sano, increíble, sano, pero flaco. Y había una burla, yo no sé ni cómo aguanté, pero aguanté. Señor creo que tuvo misericordia de mí. Entonces no es fácil, tenemos que aprender a no abrir nuestros labios. Yo recuerdo a mi hermano, si él va a oír este mensaje, pues que medite en su corazón. Pero yo recuerdo que muchas veces él mencionaba, y cuando uno de sus hijos hacía algo equivocado, él decía: torpe, le decía. Es difícil. ¿Saben por qué? Porque el hijo que recibe una palabra así de su padre va a ser herido, va a ser machucado, y eso lo va a guardar hasta su juventud. Yo me recuerdo una vez que estábamos en un lugar y había gente, habían otros
familiares habían ahí. Estábamos visitando esa familia, era una finca, y estábamos ahí con mi papá, mi mamá y todo, y de repente me dijeron, Luisito, ¿no quieres beber leche o qué? Y yo dije que no quería, ¿verdad? Porque no quería beber y no tenía ganas de beber, no comía casi. Entonces mi papá abrió su boca y dijo, este sacundino no come nada, y comenzó a hablar ahí delante de toda la gente. Y en lugar de sentirme yo, no, yo me sentí ofendido, salí de ahí, me fui a caminar a la finca, pero nunca se me olvidó y nunca salió de mi corazón lo que él dijo contra mí. Hermanos, es peligroso lo que nosotros decimos con los labios. Por eso es que cuando Nabuzaradán, el capitán comandante, uno de los comandantes del rey de Babilonia, llegó a maldecir a Ezequías y a todos los que estaban ahí en Jerusalén y al Dios del cielo, después de que él habló, dice que Ezequías mandó a esos 3 principales, al escriba, al sumo sacerdote y a alguien más, para hablar con Isaías, para mostrarle lo que había dicho. Dice el Señor allí en el libro de Isaías, dice, no temáis a las palabras que este hombre habló. Porque sí, las palabras son poderosas, las palabras hieren, las palabras golpean. Y no solo cualquier palabra, muchas palabras nos van a bendecir, nos van a levantar, nos van a hacer volar de alegría. Otras no, nos apachan. Entonces, tengamos cuidado, porque el Señor siempre, aunque nosotros seamos chaparros, como sus hermanos a Fabiola decían, las chaparras como abundan, y lo hacían por broma, y así hablaban, pero no todos soportan esas bromas. Fabiola no tiene ningún problema con eso. Pero sí es difícil, es algo que no se debe hacer y ofende. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente: cualquiera que hace eso es víctima o es objeto del trato de Dios con su vida. Es Dios el que va a tratar esa vida directamente, porque es lo que Dios hizo. Por eso les mencioné el nombre el ejemplo de Eliseo, porque fue Dios el que dio. No fue solamente un hombre profeta que dice a los osos ataquen. No. Ningún oso va a obedecer a un hombre. Fue el Señor que dio la orden para que aprendan a no burlarse de las personas, no importa la condición física de la persona. Entonces, para terminar, el Señor está aquí, Él presentando al pueblo de Israel delante de los lugares celestiales y todos los santos y ángeles, de que ese es un pueblo que Él no ve iniquidad. Y se lo dijo a través de Balaam. Balaam se lo dijo a Balac y dice, mire, Él no ve iniquidad en este pueblo. Es un pueblo, por tanto no lo va a maldecir, y tú no vas a poder atacarlo ni vas a poder vencerlo. Para que ustedes vean cuán precioso es esto, solo recuerden cómo comenzamos a leer en Isaías 46, 3 y 4. Desde el principio, desde el vientre, desde la matriz, yo los llevo, yo los cargo. Yo no soy un ídolo que soy cargado. Yo soy un Dios que cargo a mis hijos. O sea, lo que está diciendo es que yo los soporto. 2 veces se dice ahí. Yo los soporto hasta las canas. Dios va a soportarte, no importa cómo tú eres. Y de veras que algunos de nosotros somos canelita fina. O sea, hay algo en nuestro carácter, nuestro temperamento nos hace ser algo insoportable a veces para nosotros los semejantes seres humanos. Pero para Dios, Él nos puede soportar hasta las canas, dice. Él nos va a llevar porque Él siempre tiene esperanza en nosotros. Él cree que nosotros podemos cambiar, si es posible, hasta la última hora. ¿Cuánta gente se convierte antes de morir? Tal vez no creció, es obvio, un niñito en Cristo. Va a brillar como una estrellita que un destello. No creció, pero el Señor lo va a salvar. Imagínense la oportunidad que nos da a nosotros el Señor de conocerlos, de que somos niños, que somos jóvenes. Hoy me estaba contando una hermana que una niña que nosotros presentamos aquí en la iglesia, Clara, ella aún se recuerda del día cuando vino aquí para ser presentada. ¿Cuántos años tenía ella? 2 años. Vino y se recuerda y le dice, abuelita, ¿te recuerdas del vestido que tenías cuando fuimos a la iglesia? Yo quiero ir otra vez a tu iglesia. Y entonces el otro día la llamó y le digo, mamita o abuelita, ¿sabes una cosa? Hoy acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador.
Qué precioso, ¿verdad? O sea, qué testimonio de una pequeña aceptando al Señor como su Salvador y comenzando. Y ella dijo, yo quiero una Biblia, ¿me puedes regalar una Biblia, abuelita? Y por favor, cuando vayas a comprar la Biblia, filmas. Te vas con tu celular y vas filmando. Imagínense lo que son los niños. Imagínense mi época. Nunca conocí el computador. Y dice, vas filmando y yo te voy a decir cuál Biblia yo quiero. Impresionante. Pero hermanos, qué precioso es el Señor. Él nos soporta tal cual somos. Por eso es que, para terminar, vamos aquí a Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 1. Y aquí encontramos el momento cuando el Señor se revela a los primeros discípulos. Y dice aquí, en el versículo número... leamos desde el 35. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? Era Andrés y Juan. Y dice, y volvieron Jesús y volviéndose Jesús, viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? A esos 2 discípulos. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque eran como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. El otro no lo menciona porque es el que está escribiendo el libro. 41. Este halló primero a su hermano Simón, fíjense qué tremendo, o sea, Simón Pedro, y le dijo a Andrés, hemos hallado al Mesías. Lo que dice en el griego es eureka. Hemos encontrado, eureka, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Y Pedro dice que cuando oyó eso, corrió para ver quién era. Miren la actitud de Pedro. Él va y corre. Y dice, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Hijo de Jonás quiere decir hijo de la paloma. Porque Jonás quiere decir paloma, aquel que huye. Que huyó para Tarsis. Pero dice, y también puede ser una figura del Espíritu Santo. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Le dice, porque él ya está viendo la obra. Tú serás llamado Cefas. Y Pedro quedó impresionado con la palabra del Señor. Y entonces dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, porque esto ocurrió en Judea, en el sur. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Ellos eran compañeros conocidos sin duda desde la juventud, desde la niñez tal vez. Y él también siguió, era uno de los 12 apóstoles. Entonces Felipe halló a Natanael, otro amigo. Entre amigos son los que se van comunicando lo precioso que encuentran en Dios. Y le dijo, hemos hallado, otra vez la palabra, eureka, hallamos aquel, solo que él dijo esto, desde el punto de vista de él, ¿verdad? Hallamos aquel del cual escribió Moisés en la ley. Hola, miren qué profundo. Está hablando de Deuteronomio 18:15. Profeta en medio de vosotros levantará el Señor, a este oiréis, dijo Moisés. Así como los profetas, dice, y él dice específicamente, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vean qué humano todo, ¿verdad? A Jesús, la parte humana. No, él no dijo al Cristo, como dijo Andrés, ¿verdad? Sino que dijo a Jesús, el humano, hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, yo sé que todos ustedes han oído y han leído este pasaje muchas veces, pero tal vez no han percibido algo muy precioso que está ahí, que yo también lo acabo de oír. Y me pareció también muy precioso porque es, creo, una de las cosas más profundas que hay aquí. Porque lo que más nos impresiona a nosotros aquí en este pasaje, principalmente aquellos que se creen profetas y que quieren el don de ciencia con ellos para desnudar el corazón de las personas cuando se acercan a ellos, tal y tal cosa.
No, aquí lo que se ve es el carácter precioso de nuestro Señor Jesucristo. Miren que no habla mal de nadie, a pesar de que los otros hablen mal de Él. Porque aquí está Natanael sin conocer quién era Jesús. Él inmediatamente se fue en su cabeza a la mala fama que había en Nazaret. Pero fue exactamente Nazaret que Dios escogió para que su hijo creciera, fuera guardado y comenzara a manifestarse. Un lugar escondido, un lugar menospreciado por los hombres. Es exactamente lo que dice Isaías, como raíz de tierra seca, algo escondido comenzó a surgir. No le veremos más inatractivo para que le deseemos, dice. Entonces no había nada. Por eso aquí Natanael dice, pero algo bueno puede salir de Nazaret. Ustedes pueden ver la diferencia de Pedro, que él corrió para ver al Cristo, pero este dice, ¿qué bueno puede salir de ahí? Y es que él estaba meditando, y él estaba meditando en la vida, y meditando en Jacob, meditando en Israel, y diciendo, Señor, no tenemos esperanza. Señor, estamos cansados de lo que somos, estamos cansados de nuestra naturaleza. Si tú no vienes, ¿qué va a ser de nosotros, Señor? Pero ¿qué va a suceder? Y de repente llegó el Señor ahí, y escuchen lo que dice. Y le dice Felipe, ven y ve. Verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, este hombre estaba hablando mal de mí, estaba hablando mal de mi tierra, está diciendo que Natanael solo tiene mala fama y que ahí solo puede salir cosas terribles. Eso es lo que este hombre estaba diciendo. Imagínense que cómo se hubiera sentido Natanael al oír esas palabras de Jesús. Eran las palabras verdaderas, pero Jesús no le dijo eso. En lugar de eso, Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¡Qué maravilla! Eso quebró el corazón de Natanael y quebrará el corazón de cualquier persona cuando tú y yo aprendamos a hablar lo bueno que veamos en las otras personas. Cosas malas abundan. Cosas malas siempre las veremos, porque el león juzga según su condición. Es un dicho que conocemos, pero es la realidad. Nuestra lectura va a depender del tipo de lente que tenemos, ya no estamos viendo bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Jesús no estaba viéndolo a él en sus defectos, en sus situaciones, en su tristeza, en su frustración, sino lo estaba viendo que era un hombre honesto. Él vio la parte de la honestidad. Él no vio su frustración, ni su cansancio, ni su desespero, sino vio su necesidad. Señor, ¿hasta cuándo? Pues es aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y cuando este hombre Natanael oye las palabras preciosas de un Dios que se está manifestando a él con buenas cosas, hablando bien de él, a pesar de que el otro no había hablado bien de él, le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Nunca lo había visto. ¿De dónde me conoces, Señor? Pero él no estaba diciendo, ay, ¿de dónde sabes que yo soy tan bueno así, tan honesto, tan sincero, tan correcto? Él no estaba hablando de eso, ¿no? Él estaba avergonzado de sentir que él había oído sin duda lo que él dijo también, que algo bueno va a salir de Nazaret. Pero no importa, Dios puede oír lo que tú quieras. Él puede soportarnos, Él nos va a llevar hasta las canas soportándonos, pero Él va a hablar bien de nosotros. ¿Por qué? Porque Él cree que la obra que Él está haciendo en tu vida es una obra poderosa y que te va a transformar. Entonces dice, he aquí, dice en el verso 48, respondió Jesús y le dijo, le dijo en 48, ¿dónde me conoces? Respondió Jesús y dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Sí, don de ciencia, obviamente es Dios mismo, viéndolo ahí y viendo no solo a él físicamente sentado ahí en la higuera, sino sus pensamientos. Y dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, miren lo que dice, tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo su corazón fue expuesto delante del Señor. Tú eres el Rey de Israel. Y él le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, crees. Pero vas a ver cosas mayores. ¿Saben qué cosas mayores?
Como ese Dios precioso puede hacer cosas tan grandes. De aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dice, ¿saben por qué? Porque es el mismo Dios que se manifestó a Jacob, el mismo Dios que soportó a Jacob, el mismo Dios que cambió a aquel suplantador y engañador a un hombre precioso después de 20 años. Dios está haciendo esa obra, pero aprendamos, no veamos como Esaú, veamos como Jacob. Tanto Jacob vio a Esaú, como dice que cuando lo vio después de 20 años, le vio el rostro como que fuera el rostro de Dios. Eso no es una capacidad humana, eso es una obra divina de transformación. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser como tú eres. Ayúdanos, Señor, a que no seamos criticones. Ayuda, Señor, que nuestros labios no salgan burlas. Que no seamos personas que hieren el corazón y la sensibilidad de los otros. Ayúdanos a ser respetuosos. Ayúdanos, Señor, a halagar a los otros. Ver sus cosas lindas y preciosas. Y que sus defectos y sus problemas ni siquiera los tomemos en cuenta. Para que tampoco tú veas nuestros defectos y nuestros pecados y nos pongas tu dedo en la llaga. Porque eso sí duele, Señor. Mejor que nos coloques tu aceite para que seamos nosotros también curados. Señor, en el nombre de Jesús, trata con cada uno de nosotros. Danos un corazón sensible, danos un corazón respetuoso, danos un corazón amante, un corazón amoroso, un corazón, Señor, que solo ve por tus caminos, un corazón que anhela ser como tú eres, Señor. Queremos ser como tú y sabemos que las palabras tuyas son vida. Tus palabras nos transforman, tus palabras corrigen nuestro caminar. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Estás corrigiendo nuestras vidas y nuestras bocas para que recibamos la bendición que tanto anhelamos. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, oh, muévete en medio de nosotros, Señor. Muévete, por favor, para la gloria de tu nombre. Tócanos, Señor, y transfórmanos. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu, revélalo a mí. Me trae salud, conocerlo a Él nada más. Conocer a mi Cristo es el clamor de mi ser. Espíritu, revélalo a mí. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Oh, que tú y yo seamos como el Señor, que cuando habla bendice, que cuando habla da bendición, que cuando habla anima, que cuando habla toca el corazón con alegría y nos da ánimo, no nos destruye. Como les digo, Dios puede corregirnos y Dios puede llamarnos la atención como Padre. Él lo puede hacer y nosotros también podemos. Pero cuando lo hacemos con amor, eso es aceptado, no es nunca rechazado. Que nos convirtamos en imitadores de Dios en esta tierra. Cantemos una última vez este canto. Conocer a mi Cristo
es el clamor de mi ser. Espíritu, revélalo a mí. Oír lo que dice, sus palabras me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Oír lo que dice me trae salud. Conocerlo a Él nada más. Amén. Los amamos y Dios los bendiga. Y siempre el anhelo de nuestro corazón es compartir lo que el Señor tiene en su corazón. Esto que está compartido aquí ya era de algunos días que habíamos hablado con Fabiola, mi esposa. Ella me había compartido esa última parte que ella vio ahí, y yo quedé sorprendido con la belleza del carácter del Señor ahí, y yo comencé a meditar en esa palabra hace ya algunos días y sentí que debía compartirlo con ustedes. Dios los bendiga, mis amados.